Bueno, buenas tardes, pues bienvenidos también para los que están en YouTube, nos van a escuchar en YouTube. Bien, vamos a ver primer libro de Crónicas, capítulo 18, y vamos a empezar leyendo. ¿Sale? Lo vamos a leer todo, son pocos versículos. Dice, después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David y trayéndoles presentes, porque el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado contra Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata, el oro y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos de Amalec. Verso 22, que diga 12. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que iba. Versículo 14. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Verso 15. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran príncipes cerca del rey. Bueno, quiero dividir todo el capítulo en dos partes. Uno que es del primer versículo al 13 y otra parte del 14 al último, al 17. Y quiero que veamos primero estos versículos del 14 al 17. ¿Sale? Me llama mucho la atención, como dice en el versículo 14, reinó David sobre todo Israel. Eso pues es un hecho. Pero me llama la atención esto, y juzgaba con justicia a todo el pueblo. ¿Qué significa esto? Pues que juzgaba con justicia, ¿no? Pero ¿cómo podemos explicarlo? ¿Qué es juzgar? ¿Quién me puede decir? Para ti, ¿qué es juzgar? ¿Alguien? Poner en tela de juicio una situación, una persona. ¿Qué iban a decir por allá? Hacer un juicio. ¿Qué más? Sí, muchas veces hacemos un juicio de valor. Juzgar una situación a una persona.
Miren, yo investigué y dice, en el hebreo es esta palabra de juzgar, tiene que ver con hacer juicio, ¿no? Como bien lo estaban diciendo, y viene del hebreo asá, S-A, que miento, A-S-A-H, A-S-A-H, asá, y significa hacer, lograr, avanzar, otorgar, estar ocupado, cumplir, proporcionar. O sea, este juzgar tiene que ver también con un verbo que implica hacer algo. Y es lo que decíamos hace un momento, hacer un juicio de valor, ¿no? Sobre una cosa, sobre una persona. Entonces, ¿qué hacía David? Hacía unos juicios sobre las cosas, sobre las personas, pero dice que aquí la palabra que lo hacía con justicia a todo el pueblo. Ahora, ¿qué significa justicia? Y fíjense, en hebreo, justicia se escribe tzedakah, está como raro, es T-S-E-D-A-Q-A-H, tzedakah, ¿no? Yo lo leería así, no sé los judíos cómo lo leerían, lo leerán, tzedakah, T-S-E-D de dedo A-Q-A-H, con acentos como de casita en las as. El otro también tenía sus acentos en las as de casitas, que significa rectitud, virtud. Y y busqué en el diccionario también de la lengua española y dice, dar a cada uno como corresponde. Bendiciones cuando obedecemos, disciplina cuando no. ¿No? O sea, la justicia, según estas cosas, es rectitud y virtud. Equidad, integridad, sí. Sí. Entonces, ¿qué hacía David acá? Hacía juicios de valor sobre las cosas y sobre la gente con equidad, ¿no? Seguramente venía el pueblo, él era el juez, ¿no? Venía el pueblo a poner alguna situación delante de él y él tenía que dar algún veredicto y alguna disciplina y alguna premio o lo que se requería. Pero me llama mucho la atención que lo menciona la Biblia, que no era, y que no dice que era abusivo, ¿no? O que se beneficiaba a él antes que a los demás, sino que juzgaba con justicia. O sea, lo hacía con rectitud, lo hacía con virtud. No lo hacía de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos. Ahora recordemos que de lo que hemos visto con David, le fue mal cuando no consideró a Dios, ¿se acuerdan? ¿Qué veíamos en el capítulo 15 de Crónicas? O 14 por ahí, 13, ¿no? Fue el 13. ¿Qué hizo? Que dijo, vamos a traer el arca del pacto de Dios. ¿Y qué pasó? Dijo, jálense, a ver, tú, agárrense y vamos a traer el arca. Ahí la montan en una carreta y ahí vienen los bueyes jalando, ¿no? Entonces hay un trastabilleo ahí de la carreta. ¿Quién se atreve a agarrarla para que no se cayera? ¿Se acuerdan del nombre? Usa, ¿no? ¿Y qué pasa con Usa? Pela gallo ahí. O sea, ahí se muere. Porque David no había considerado a Dios y no lo había hecho como Dios decía que lo hicieran. Y ya
2 capítulos adelante, en el 14 o 15, ya vimos cómo Dios había dicho desde antes a los levitas eran los indicados y los sacerdotes para hacer esa labor. ¿Hasta ahí bien? Entonces, a David ya le había quedado claro que no debía ser conforme a él se le antojaba, sino que tenía que considerar a Dios. Entonces estoy seguro que él consideraba para hacer este juicio. Y vamos y bueno, y aquí mi pregunta para todos nosotros es, cuando a nosotros nos cuentan algo, en lo que nos piden un consejo, o algún chismecito bonito, rico, caliente, ¿qué hacemos inmediatamente cuando alguien nos cuenta su parte y su versión de la historia? Vamos de chismositos, juzgamos inmediatamente, pero ¿juzgamos bien o mal regularmente? ¿Mal por qué? A ver, vámonos de uno en uno. Acá. Pero ¿por qué inventas de más? Porque piensas de más. ¿Estás de acuerdo? Acá. ¿Con quién iba a decir acá? Espérame. Juzgamos según nuestro entendimiento, ¿no? De la perspectiva que desde nuestro enfoque como Según nuestra perspectiva, nuestro enfoque. y desde cierto ángulo como nos lo están platicando sí influye, pero también como que juzgamos un poco, ¿no? Hacemos de la persona que nos está contando el suceso y bueno, ahí es donde ya podemos a lo mejor si la persona por lo regular siempre dice mentiras o siempre dice algo que pues que carece de verdad, Ajá. no le confiamos del todo. Juzgamos desde un Podemos ángulo. hacer tener un juicio al respecto de esa... Claro, y hacemos un juicio de valor que de acuerdo a nuestra perspectiva. Ajá. Pues sí, bueno, casi ya dijo todo, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Que a veces juzgamos, pero más cuando se trata de si es algo hacia negativo o algo hacia si puede perjudicar a otra persona, aunque no haya sido cierto o cierto, es eso, ¿no? Que a veces se juzga Ah, ah, sin conocer bien del asunto, de las cosas como fueron pasadas, que ¿no? en ese juicio afectamos a las personas. Y efectivamente, porque de acuerdo a nuestra perspectiva, a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, vamos a suponer, ¿no? A mí me fue mal con una novia, o con una esposa, o con mi primera esposa, según la situación, ¿no? No me fue bien, lo que quieras, voy a poner ejemplos X, ¿no? Era muy celosa y posesiva conmigo y me dejó muy dolido y muy traumado. Pero yo también era irresponsable con ella, pero bueno. Pero llega mi amigo, mi compadre, y me dice, oye, ¿qué crees que Panchita, mi vieja, o mi esposa, ¿no? Pues como que no la aguanto, como que es posesiva. Entonces tú empiezas a hacer un juicio de valor de cómo a ti te fue en la feria con tu esposa o tu novia o tu mujer. Y entonces empiezas a juzgar a Panchita como si hubiera actuado igual que tu esposa te trató o hizo las cosas. ¿A poco no? Inmediatamente nos vamos por eso. Porque así somos. Pero ahora yo quiero que tomemos ejemplo de David, que juzgaba con justicia. ¿Qué significa eso? No lo hacía de acuerdo a sus sentimientos, no lo hacía, no juzgaba de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su ángulo, de acuerdo a cómo le había ido en la feria, sino esperaba, y casi estoy seguro que si había 2, 3, 4 involucrados, veía qué tenía que decir cada uno para hacer un juicio correcto. Y yo te quiero decir eso hoy. Cuando alguien venga a acusar a alguien más, o a chismearte o lo que sea, no hagas juicios de valor. Para ahí tu corazón, para ahí tu pensamiento
y piensa, voy a ver qué tiene que decir la otra persona. Porque se vale, porque cada uno tiene su verdad. ¿Estás de acuerdo? Cada uno tiene porque a lo mejor ella dice, la verdad de ella es que pues soy posesiva y soy celosa porque ya ha querido ponerme el cuerno. Y entonces quiero estar viendo dónde está y dónde no. Entonces, escuchamos la versión de él, pero no escuchamos la versión de ella. Por poner un ejemplo X, hay un montón de ejemplos. Y ahorita podríamos, si yo les pregunto, cada uno tiene para aventar al cielo, ¿a poco no? Así de cosas de las que podemos hablar al respecto. Pero yo quiero que hoy aprendamos que no hagamos juicios de valor a la ligera. Que veamos todas las partes, que las escuchemos y sobre todo que no hagamos chismes de esas cosas. Que no vayamos con otra persona a decir, oye, ¿ya te enteraste? Oye, ¿ya te dijo? Oye, ¿qué crees? Fíjate que me dijo fulano. Porque lo hacemos bien rápido. Se nos queman a veces las habas por dar la primera noticia, ser los primeros que tienen la noticia. ¿A poco no? Oye, ¿ya te enteraste? No, sí. Y así como que nadie me gane la noticia, ¿no? Pero no es sano. No es sano para ti, no es sano para la persona. Porque si tú vas con eso y luego le agregas, como decías tú, le agregas de tu cosecha, envenenas el corazón de la otra persona. Y no se vale. Ahora, dice un dicho, vive con Andrés un mes y verás quién es, ¿no? Ustedes que viven ahí juntos, se puede dar bien fácil eso de hacer juicios de valor erróneos muy rápidamente. Ya dijo, es que me vio, es que aquí le dijo a no sé quién y piensas que está hablando de ti cuando ni siquiera. Yo te digo, guarda tus pensamientos, guarda tu corazón, porque a veces ni la persona te dice, tu misma mente cochambrosa te dardea con pura mentira y ya te estás creyendo que ya hablaron de ti, que ya dijeron mil pestes, y no es cierto. Ni de ti están hablando, a ti ni te habían visto, ya te hiciste telarañas y al rato te estás peleando con los supuestos involucrados, ya vas y te quejas con José Luis o con quien esté coordinando, ¿no? Y entonces resulta que en lugar de ser director es el papá de todos. Pues no, no, ¿sale? Entonces aguas con eso. Y luego quiero que vayamos al último versículo que dice, y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y aquí el punto padre e importante. Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Hijos del rey, que son príncipes, ¿no? Es más que obvio. Pero me llamó la atención que lo anotaran aquí en la palabra. Y los hijos de David eran los príncipes cerca de Dios. Entonces investigué qué es príncipe. En la Biblia, en hebreo, príncipe es Rishon, ¿no? Rishon. Es que tiene como dos acentos, no sé cómo, pero Rishon. ¿Qué significa? A ver, ya que saben cómo se pronuncia, deben saber qué significa. ¿Cómo? Ya sí lo vi, pero no me acuerdo. Ay, me salieron muy, sácale punta, ¿no? Ay, sí, te voy a enseñar cómo se pronuncia. Pero a ver, ¿qué significa? Significa el primero en lugar, el principal, el primero en tiempo, el primero en rango, el mayor. Y fíjense, David tenía por príncipes a sus hijos. ¿Qué significa? Los tenía por mayores, los tenía como principales, los tenía como de mayor rango. ¿Por qué eran sus hijos? Yo creo que si David juzgaba con justicia, no iba a poner como principales a sus hijos nomás porque eran sus hijos.
por un lado. Pero lo que yo veo es que David le daba su lugar a sus hijos. El lugar que como hijos y como hijos de un rey se merecían, que era tener los lugares principales, los rangos altos. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo tratas tú y cómo tienes tú a tus hijos ante las demás personas? ¿Son antes que tu vecino? ¿Son antes que tus amigos? ¿O tus amigos tienen un mayor respeto que tus hijos? ¿Y sabes qué? Muchas veces, cuando no le damos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, el lugar que se merecen, los tratamos, si les damos un lugar inferior, los tratamos como inferiores. ¿Estás de acuerdo? Y te voy a dar ejemplos bien simples, como para que sirva de test, ¿no? Como para que veas ahí lo he hecho, entonces, a ver, tú que eres bien tonto, siempre haces pura babosada, siempre eres bien cochino tú, ay, eres un burrazo, por eso repruebas. ¿Qué posición le estás dando con esas palabras a tus hijos? Estás denigrando. No estás impartiendo en ellos palabras de autoridad en ellos, sino de ¿qué? De criados, de gente de menor rango. Ok, tu hijo reprobó, ¿sabes qué, hijo? Tú eres muy listo. Hoy reprobaste, pero la que sigue, vamos a estudiar. Hijo, tú eres muy aplicado, hijo, tú eres muy obediente. Yo no sé por qué desobedeciste hoy, pero se nos va. ¿Qué es lo primero? ¡Ay, tan desobediente! ¡Ah, tan flojo! No, hijo, tú eres bien diligente. Tú sabes hacer tu cama, vamos, haz tu cama. Ay, mi hija, tan facilota, tan coqueta. Con eso estás entregándole a tu hija a cualquiera que pasa, porque pues es coqueta. ¿A poco no? Y la niña, ¿qué va a decir? Pues soy coqueta, ¿no? Mis papás siempre me han dicho, yo soy bien coquetita. Voy a coquetear. Entonces, aguas, ¿no? Y me gusta mucho, ustedes saben dar así, estos ejemplos muy prácticos con los que nos enfrentamos día a día y que aprendamos a tomar unas decisiones que cambien nuestro actuar al día a día. Y yo te aconsejo, te sugiero que cambies tu forma de dirigirte a tus hijos. Dale su lugar. Dale su lugar. Lugar como de príncipes. Porque en la medida que tú denigras a tus hijos, te estás denigrando tú también. O en la medida que denigras a tu esposa, también te estás denigrando tú. Porque entonces no crees, si yo pongo a mi esposa aquí, yo no puedo estar acá. Porque entonces no es tu esposa, es tu criada, ¿o qué es? ¿No? Aguas ahí. Esta es una primer parte del capítulo que quería puntualizar. Pero la otra parte que me gustó mucho, del versículo 1 al 13, si se acuerdan lo que leímos, habla sobre cómo David derrotó a los filisteos, a los moabitas, a los de Soba. ¿Cómo se llamarían esos? Los de Soba, soabitas. ¿Qué podemos ver acá? Unos enemigos, sí. Y ¿sabes qué? Yo puedo ver tres cosas en estos versículos. Uno, que David tenía batallas que librar. ¿Sale?
para los que estén anotando, del 1 al 13, ¿qué vemos acá? Uno, David tenía batallas que librar. Dos, habla también acerca de los motines, ¿no? ¿Qué hacía David con los motines? Dice, asimismo, en el versículo 8, vamos a leer, versículo 8, asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios. Tomaba motín. Y tres, Dios siempre le daba la victoria. Eso lo vemos en el versículo 6 y en el versículo 13, al final. Dice, el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. A ver, en el versículo 6, al final. El Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Y en el versículo 13, también al final, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que iba. David tenía luchas, tenía batallas que librar. Sacaba motín y vemos cómo Dios le daba la victoria. Hoy día, ¿cómo nos sirve eso? ¿Cómo nos sirve saber eso? Todos tenemos batallas que librar, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo qué batalla? ¿Quién me puede decir? Lucha diaria contra la drogadicción. ¿Qué otra batalla? Contra el enemigo. ¿Qué otras batallas? Contra ti mismo, contra el alcohol. Las emociones. ¿Qué más? Concupiscencias. ¿Qué más? Las injusticias del mundo. Con el sueño. Tenemos que luchar contra la flojera, falta de fe, la vanidad, el orgullo, la enfermedad, nuestro temperamento, la ira, la desidia, la avaricia, la desobediencia. ¿A poco no? Son batallas, el desánimo, ¿qué más? La depresión, la envidia. ¿No? ¿No se les da de deprimirse de repente? ¿De desanimarse mucho? Se nos da, ¿cierto? Y a todos se nos da de una forma o de otra, mucho o poco, pero se nos llega a dar de todo esto. Y David tenía sus batallas, nosotros tenemos nuestras batallas. ¿Qué hacía David? Pelearlas. Pero, ¿estaba solo? ¿Qué dice ahí en los versículos 6 y 13 que acabamos de leer? Dios le daba las victorias. Dios le daba la victoria. ¿Cómo le daba la victoria? ¿Cómo es que Dios le daba la victoria a David? ¿Creen que Dios hoy nos pueda dar la victoria de nuestras batallas, de nuestras luchas? Mi hijo está también en la drogadicción, es pandillero. Mi hija, no, es que hay mucho. Dice en la palabra que el caballo se prepara para la batalla, pero Dios le da la victoria. Efectivamente. Lo repito para que se grabe acá. ¿Cómo lo traducimos a algo práctico? Sí, Dios me da la victoria, porque yo te puedo decir ahorita, estás luchando contra las adicciones, estás luchando alguna bronca con tu hijo, se está divorciando, no sabes qué decirle, cómo aconsejarle, qué pensar, estás batallando contra la flojera, la desidia, la avaricia. Y yo te puedo oír decir, Dios te va a dar la victoria, vámonos, vamos a orar, sí, Dios, danos la victoria, adiós. ¿Qué vas a decir? Confiar en Él.
Sí. Pero a mí me gusta mucho dar muchas cosas prácticas para que nos sea fácil hacerlo. Una de esas, y lo tengo en primer punto acá, es que confiemos en Dios. En el primer libro de Samuel 17:45, primer libro de Samuel 17:45. Primer libro de Samuel 17:45. Lo voy a leer. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto se estaba enfrentando David a Goliat, y Goliat estaba gritándole un chorro de tonterías. Sí, ustedes ni saben, ustedes ni valen, ustedes... Luego ve al David ahí chiquito y él de como de 3 metros casi. Dijo, no. ¿Han leído esa historia? ¿Se acuerdan cómo Saúl trató de ponerle su armadura a David? Le dio la espada todo y el cuate apenas podía, dijo, no, yo así no puedo. Se quita todo y le dicen, ¿cómo crees que...? No, es que no puedo, ¿no? O sea, con todo esto no, yo me voy a encargar. Pero ¿qué pasa aquí con David? Va en el nombre de Dios y le dice a Goliat, ¿sabes qué? Tú has ofendido a Dios, a mí no me has ofendido. Tú ofendiste a Dios y Dios se va a encargar de vencerte. Él no se atribuía la gloria o la victoria. Y yo te digo a ti, en cada lucha, en cada batalla, dile a Dios, Dios, esta lucha, peléala tú por mí. No puedo con las adicciones, pero tú sí, Dios. Ya en las veces que Roberto ha hablado acá al frente, que nos habla sobre la diferencia entre un cambio y una transformación. ¿Se acuerdan de esas cosas? Buscamos un cambio, cuando buscamos cambiar, sí, ya voy a cambiar, como las metas de principio de año, ¿no? Voy a hacer ejercicio. Vas, pagas el gimnasio, vas 3 días y ya al cuarto ya te venciste. Ese es de, hoy voy a cambiar, ¿no? Sí, hoy. Pero cuando dejamos que Dios, que el Espíritu Santo gobierne en nosotros y le decimos a Dios, sé tú el que gobierne en nosotros, haz tú esa obra, entonces si dejamos que Dios obre y que haga una transformación en nosotros, que nos cambie de blanco a negro, de negro a blanco, ahí no vas a tener que pujar por pensar bien, ¿no? Vas a pensar bien en automático porque ya eres transformado a otra persona, a otra cosa. Y aquí este David confiaba en Dios, confiaba en que él le entregaría a Goliat en sus manos. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Has escuchado a Dios? ¿Le has preguntado? Porque muchas veces no le preguntamos a Dios. Nos vamos por la libre. ¿Qué pasa cuando te quedas sin dinero y no tienes para comer? ¿Qué es lo primero que piensas? Lo primero, rápido. ¿Cómo? ¿Tú piensas eso? Ah, qué bien. Dios, ayúdame para poder hacer algo. Pero lo primero que se nos da es, ¿a quién le pido prestado?
¿A poco no? ¿A quién le pido? La vecina o le pido. Luego, aquí, ¿quién me va a prestar? ¿Quién me presta aquí? Y empiezas a descartar gente también, ¿no? Este está fregado igual que yo. No, pero este le va bien, tiene un buen trabajo. Sí puede ser. Le voy a llamar ¿a poco no? Es lo primero que pensamos muchas veces. Y no decimos, Dios, por favor, yo soy tu hijo. O cuando nos enfermamos, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué pastilla me tomo para el catarro? Que no está mal. Dios hizo la ciencia para servirnos a nosotros. Ir al doctor, cuando nuestro pensamiento primero debe ser, en toda circunstancia, hablar con Dios y decir, Dios, hoy estoy enfermo, hazte cargo, por favor. Yo lo he vivido, en un chorro de situaciones. El antier, y aún en cosas bien simples, bien tontas si quieres. Antier se bota se estaba botando ¿cómo se llaman estos? Las pastillas de la luz en la casa, ¿no? El break. Entonces tú sabes que se bota, lo tienes que bajar y subir, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Pero esta ocasión se había botado todo el medidor, ¿no? Se botó porque no nos han ido a arreglar de luz y fuerza ahí. Ya era en la noche, se vuelve a botar y yo digo, yo me acababa de bañar, mis hermanos ya estaban durmiendo y yo dije, ay Dios, no quiero bajar, por favor, ¿no? Pasaron 5 minutos y viene la luz. Estoy seguro que Dios lo hizo. Porque ayer que pregunta a mi hermana, ¿quién bajó a arreglar lo de la luz? Y yo no. Y mi hermano, no, pues yo tampoco. Y le digo a mi hermana, y tú menos, ¿no? Me dice, no, pues yo no. Dice, no, yo todo a oscuras no. Pero cuando estás así, en un constante platicar con Dios, cualquier cosa que te suceda lo vas a poner en las manos de Dios. Y Dios te puede dar la salida, de la forma que no puedas imaginar. Bueno, entonces David confiaba en Dios. ¿Qué otra cosa hacía David siempre? Alababa. ¿A poco no? David siempre estaba alabando. ¿Sabes qué me mostró Dios alguna ocasión sobre alabar? Alguna ocasión estaba yo aquí, tenía unos problemas y no me concentraba en alabar a Dios porque estaba pensando en los problemas que yo traía. Y empiezo a orar y le digo a Dios, Dios, quisiera alabarte, pero... Entonces viene a mi cabeza un pensamiento bien simple, que era así: tú encárgate de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Y dije, Dios, está bien, voy a hacer a un lado mis broncas, ahorita somos tú y yo, te voy a alabar con todo mi corazón y voy a dejar que tú te encargues. Y Dios se encargó de esa situación, porque yo decidí dejarlo en las manos de Dios, confiar en Él y alabar. Y David eso hacía. En el segundo libro de Samuel 6:16 dice, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. O sea, a David no le importaba si su esposa, si todo el pueblo lo veía, él alababa al Señor, él alababa a Dios. En Salmos 6, 4 y 5, la primera cita fue segundo libro de Samuel 6:16, solo anótalo, segundo libro de Samuel 6:16. Y la otra cita, Salmos 6, 4. Segundo libro de Samuel 6:16 y Salmos 6, 4 y 5. Dice, vuélvete
oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. David estaba pasando por una bronca, pero le dice a Dios, sálvame por tu misericordia. El 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Sabes qué? Aquí David le estaba diciendo a Dios, Dios, sálvame, quiero seguir vivo, porque quiero seguir alabándote. Porque estando en el Seol, ¿quién te va a alabar? Hay quien te alaba, y si me voy para allá, ¿en qué momento te alabaría? David siempre estaba ocupado en alabar, siempre estaba pendiente en alabar a Dios. Entonces, David, ¿qué hacía? Confiaba en Dios, alababa a Dios. ¿Qué otra cosa hacía David? Siempre obedecía. Obedecía. Hechos 13:22. Hechos 13:22. Dice, quitado les levantó por rey a David. Aquí está hablando de que hay un breve resumen, y está hablando de Saúl, que quitando a Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque obedecía en todo. Esta cita es Hechos 13:22. Hechos 13:22. Dice, he hallado a David, hijo de David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oye, es una pregunta, bueno, una observación y Ajá. quería que me aclararas más. Él tenía la certeza de lo que Dios quería, ¿no? Sabía entender, sabía interpretar lo que Dios quería realmente, y eso es lo que hacía, con fe, ¿no? Ajá. Entonces lo que como tú dices, le daba la victoria a David, pero Sí, no sé qué me puedas... de alguna forma David sabía quién era delante de Dios, y tan sabía quién era que confiaba en Dios. Es como, mira, si yo a ti te digo, tú eres el gerente de este negocio, ¿no? El encargado de este negocio. Y yo te voy a pedir cuentas y tú eres el jefe y lo que tú digas. Aquí se va a hacer. Tienes dos opciones. Creértelo o no. ¿Cierto? Y si te la crees, ¿qué vas a hacer? A ser el gerente, ¿no? Y a organizar y coordinar y decir, a ver, tú te encargas de esto, tú esto, quiero respuesta de esto, quiero buenos resultados de esto otro, la. O no te lo crees. Y dices, no, pues es que ¿cómo voy a mandar yo? ¿Cómo voy a pedir que lo hagas y no yo quién soy? Pues ya eres el gerente, no, ¿cómo crees? No, sí, tú eres el encargado, no, yo ni sé, ni entiendo, ni me van a obedecer, ¿no te la crees? No vas a actuar conforme a eso, no te van a obedecer, no vas a coordinar nada, no. David se la creía, o sea, le creyó a Dios. Dios lo ungió por rey y dijo, soy rey. Y actuó como rey. O sea, le creía a Dios. Y eso le daba las victorias en sus batallas, creerle a Dios. Entonces, David obedecía. David honraba a sus autoridades. Primer libro de Samuel 24, 3, 4, 5 y 6. Primer libro de Samuel 24. Esta es la historia de cuando Saúl persiguió a David. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí? ¿Ya lo han visto? ¿Ya lo han leído? ¿Sí? De cuando Saúl se entera que David es ungido rey,
y le agarra una tirria y empieza a perseguirlo. Primer libro de Samuel 24, versículo 3. Acá David todavía no era rey ni nada, ya sabía que Dios lo había ungido por rey, pero todavía estaba Saúl como rey. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dio el Señor, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Solamente cortó la orilla del manto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido del Señor. ¿Qué hizo David aquí? Le dijeron, vas, ahí está Saúl, te está persiguiendo, te quiere matar, vas. ¿Qué hizo David? No, porque ahorita él es el rey, él es la autoridad hoy, y yo no puedo levantar mi mano contra la autoridad. David tenía batallas, como nosotros tenemos batallas hoy. ¿Qué hacía David? Confiaba en Dios, alababa siempre a Dios, obedecía y honraba a sus autoridades. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Lo hacemos todo o qué nos falta? ¿Qué nos falta hacer? Ante tus problemas, ¿confías en Dios? ¿Confías en las promesas que Él te ha dado? ¿O confías más en ti? ¿O confías más en tu gente? ¿O confías más en quién? Más bien estamos confiando más en el enemigo, ¿no? A veces confiamos y le creemos más al enemigo. Creyendo que el enemigo está tratando de hacer como nosotros lo que él quiere. Y a veces no nos damos cuenta que a lo mejor puede ser hasta Dios, ¿no? Y eso es la duda, es precisamente la duda, lo que dicen que Satanás se siembra la duda. Sí, Entonces, pero sí, le creemos al enemigo, Satanás siembra la duda y le creemos. Y estamos dudando toda la vida, todo el tiempo. ¿No les pasó en alguna ocasión en la escuela o en la vida que tienes a un amigo de muchos años y que dices, este es mi carnal, confío en él, o esta es mi comadrita, yo confío en ella, ¿no? Viene alguien ahí que apenas empiezas a conocer 1 o 2 semanas y te trae un chisme de tu compadre, de tu carnal, de tu amigo, y le crees. Y entonces empiezas a tener problemas con tu amigo, que lo conoces de años, pero crees al primer chisme que viene por allí. ¿A poco no les ha pasado? A mí me pasó. ¿Por qué hacemos eso? Así pasa con Dios. Dios todo el tiempo amándonos, Dios todo el tiempo dándonos promesas y tras promesas de yo te voy a levantar, yo te voy a cubrir, yo te voy a sustentar, yo te voy a sanar. Y al primer engaño que viene de donde sea, le crees a eso y no, ya Dios me abandonó. ¿Y qué hacemos? Tiramos la Barbie, tiramos a la cama, no, azotamos la Barbie y pataleamos. ¿A poco no? Pues no, creámosle a Dios, ¿no? Ahora, muchas veces confiamos más. Cuando tu coche se descompone, ¿qué haces? Lo llevas, si no sabes de mecánica, ¿qué haces? Lo llevas con el mecánico. Te dice el mecánico, vente en 2 días. Se lo dejas, te vas. Regresas en 2 días, lo checas y, órale, gracias. Confiaste mucho en ese mecánico, ¿estás de acuerdo? ¿O te fuiste a tu casa diciendo, ay, lo arreglará bien?
va a estar bien. Y si no le cambia esto, y si no le pone el otro, no, porque sabes que Él es el que sabe. Pero no te quedas pensando en que. Pero con Dios no hacemos eso. Dios te dice, confía en mí, yo voy a arreglar esta situación. Y estás ahí peleándote con Dios. No, pero hazle así, pero hazle asado, pero Dios, muévele, quítale, bájale, súbele. Cuando Dios te dice, calma, o sea, yo me voy a encargar. Tú ten paz, tú confía. No lo hacemos, no le creemos. Bueno, Una pregunta, nada más antes. Llegamos al no confiar en él desiste, o sea, él ya no intercede, o sea, ya no mete su... la pregunta que me hacen aquí es, cuando ya no confiamos en Dios o no le creemos, ¿Él desiste? No, Dios jamás desiste. Ya no interfiere. Ya, Dios mm, inter- no deja de interferir jamás. Él permanece, pero te entiendo perfecto. Es como decir, Dios sáname, yo confío en ti que me vas a sanar, ¿no? Por ejemplo. Este, pero no le creo y me estoy empastillando luego, luego. ¿Dios me va a sanar o no? No confías en mí, entonces arréglate las Sí, es como si Dios, tu pregunta es como lo que acabas de decir. Dios diciéndote, no confías en mí, entonces con permiso me hago a un lado y tú hazte bola solo, ¿no? Es tu pregunta. No, no, porque Dios es todo. Sí es respetuoso y se espera a que vengas a buscarlo cuando te apartas de Él. Pero Dios permanece para ayudarte todo el tiempo. Y te ayuda a veces, aunque digas, no, hoy no te metas Dios. No, yo me encargo. Dios espera a que voltees y digas, así sea, pasen muchas cosas, pase mucho tiempo, Dios deja que camines. No es que es paradójico. Pareciera que no se mete, pero está atento. Y a lo mejor no mete mano, pero está atento para cuando digas Dios auxilio, salir al rescate. Pero espera y está atento a que le busques. Entonces, ¿cómo está o no está? Sí está. No, y muchas veces creemos que Dios se aparta de nosotros, pero jamás los que nos apartamos somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los que, ay, con permiso, bye. Pero Dios está ahí y nos está amando y nos está amando y nos está amando todo el tiempo. Y nos está dando y nos está dando. ¿No les ha pasado que muchas veces dices, ay, esto no me lo merecía y aquí lo tengo? Unos tenis nuevos, unos pantalones nuevos, comida. Y tú dices, me he portado mal toda la semana y porque Dios está atento a ti, porque Dios te está amando, porque Dios te está dando cosas para atraerte con amor. Bueno, ahora, por último ya, David tenía un motín de todas las batallas que tenía, ¿no? Con eso ya lo leímos, lo ocupó para parte del templo, cuando Salomón lo hizo. Para nosotros, ¿cuál sería nuestro motín en estas batallas que tenemos al día a día? ¿Cuál sería nuestro motín? la sabiduría, ¿no? La sabiduría, ¿por qué? Porque es la que nos va a dar la solución a nuestros problemas y vamos a agradecer a Dios por esa inteligencia que nos dio, ese discernimiento, ese conocimiento, ¿no? Sus preceptos, sus leyes, el entendimiento de poder, para entender su palabra. Y yo creo que ese es un gran motivo. Dicen que es más valioso que el oro y la plata, ¿no? Acá dicen la sabiduría que nos ayuda a tener entendimiento para librar las siguientes batallas. Sí, ¿qué ibas a decir tú? ¿Nada? O por ahí sentí. Ajá. El amor también es Espérame, ¿el amor? la felicidad.
por el amor, la felicidad. ¿Por qué? Porque entre más amor o más felicidad tenemos mejores cosas que sentir nosotros por nosotros mismos. Sí, entre más amor y felicidad nos sentimos bien con nosotros, pero ¿por, ¿por qué tienes amor y felicidad? Porque hay alguien que en verdad nos ama. Hay alguien que nos ama, pero después de una batalla, está bien, ¿eh? Después de una batalla, ¿por qué te quedas con amor y felicidad? Porque la libraste, ¿no? Porque la ganaste. Son regalos de Dios, ¿no? Son regalos de Dios. Es eso, ¿no? Que Dios nos dejó eso para gozarnos, ¿no? De las victorias. No siempre vamos a estar tristes, Exactamente. llorar, pero de alegría. Sí, Dios nos da la victoria para gozarnos, para alegrarnos y para dar testimonio. ¿Qué vas a hacer? Definitivamente, ese es nuestro motín. ¿Y qué hacemos con ese motín? Ya tenemos la sabiduría y el entendimiento que nos dejó librar esa batalla. Ya tenemos el amor, ya tenemos la felicidad, ya tenemos esa victoria. ¿Qué hacemos? David, ¿qué hizo con el bronce que se llevó de este motín? Hizo ahí la representación del río para el templo, que lo ocupó Salomón. ¿Qué nos toca hacer a nosotros con ese motín? Efectivamente, darlo. ¿De qué forma? Dando testimonio, ¿no? ¿Sabes qué? Dios hizo esto por mí. Dios hizo esto conmigo hoy. Que le puedes decir a tu vecino, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus primos. ¿Sabes que estaba en esta batalla? Pero Dios me ayudó a librarla. De esta forma, Dios puede hacerte librar tus batallas a ti también. Y podemos ser de testimonio para los que no conocen a Dios, que puedan también tener victorias con Dios. ¿Sale? Ahora, ¿sabes qué? Ya por último, ahí en primer libro de Crónicas 18, que es el que estamos viendo, en los versículos 9, 10 y 11. Versículos 9, 10 y 11 del capítulo 18 del primer libro de Crónicas dice: Y oyendo Toi, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado contra Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Toi dice: Chirrión, acá David está arrasando con todos. Vete, hijo, llévale presentes, llévale oro, llévale plata y que no nos dé cuello a nosotros. Va a haber batallas en las que a lo mejor nosotros mismos digamos: no, esta no la quiero librar, no la voy a dejar ahí un ratito. ¿No? O sea, va a haber medios y va a haber formas en las que vengan a ti para decir: esta no la vas a librar. Van a querer convencerte de no pelear esa batalla o de que no te enfrentes con ellos. Aquí Toi dijo: no, a mí David que no arrase conmigo. Manda a su hijo y lo manda con presentes para no echarse encima a David. Entonces, así nosotros también podríamos tener batallas que no queramos librar. Y no vamos a querer librar muchas veces, ¿por qué? Porque no vamos a querer confiar en Dios. O no queremos confiar. O estamos muy cómodos con eso. Ya nos acostumbramos. ¿No? Aquí estoy bien. Así estoy a gusto. Uy, he crecido toda la vida con esto. No, ya. Mi cáncer. No, es que con mi depresión. Ya está, ya estoy a gusto, ya estoy cómodo.
lo hacemos mío, ¿no? Abrazamos la enfermedad. Es mío, ¿no? Y decimos mí. ¿Por qué? Porque ya estamos cómodos ahí, ya se hizo parte de nosotros. Pero no debemos hacer ninguna lucha, ninguna cosa que no venga de Dios, hacerlo parte de nosotros. Y habrá veces que te desanimen a continuar, pero yo te digo, continúa. ¿Sale? Continúa. Entonces, bueno, esto es todo. Espero que cuando vuelvas a leer este capítulo puedas recordar que sin duda tenemos batallas, pero Dios nos ayuda a librarlas. ¿Sale? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te bendecimos. Y hoy aprendemos, Padre, que tú eres bueno y que nos ayudas a librar nuestras batallas, que no estamos solos. Y que hay unas cosas que podemos hacer nosotros para librarlas. Y una y la más grande es confiar en ti. Saber que cada una de las promesas que nos has hecho, tú las vas a cumplir. Ayúdanos a permanecer en ti, que te creamos a ti antes que a cualquier otra persona o cualquier otra mentira o engaño, que no vengan de ti. Que podamos librarlas siempre tomados de tu mano. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te digo, si tienes una batalla ahorita que estés pasando, ponla en las manos de Dios, dile, ¿sabes qué? Hoy estoy batallando con el desánimo, con este vicio. Ayúdame a librarla, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres poderoso para eso. Amén. Bien, bueno, estamos despedidos.